Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy en este conversatorio. Voy a invitar a pedirle a mis compañeros panelistas que se unan a este espacio. Vamos, bueno, gracias a las personas que nos están saludando en el chat, que nos están dando la bienvenida desde diferentes lugares de América Latina, Honduras, México. eh, por aquí veo Lima, Perú. Bueno, en fin, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Me acompañan en este espacio, vamos a trabajar este espacio eh, vamos a hablar sobre la disrupción en la gestión hospitalaria y todos esos desafíos que tenemos en torno a la gestión hospitalaria y encontrar mejores formas que beneficien a los pacientes, que le aporten al sistema de salud y demás. Me acompaña entonces el día de hoy Javier Potes. Javier, buenas tardes, bienvenido. Javier es el director ¿Qué general del tal? Consorcio Mexicano de Hospitales. ¿Qué tal, Aún no te Sandra? vemos, Buenas. no te veo, Javier. No, tienen que habilitarme el video. Ahí estamos. Ok, muy bien, bienvenido. Me acompaña también Nahum Novia. Nahum, hola, bienvenido. Hola, muchas gracias Sandra y un gusto estar aquí con todos, ¿eh? Bueno, Nahum es el director de Genesis Cloud en México, una empresa de tecnología. Y nos acompaña también Santiago Tovar. Santiago es el Global Chief Information Officer del grupo Keralty, lo que en Colombia conocemos como Sanitas y Colsanitas. Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A los participantes nuevamente gracias por conectarse. Todas sus preguntas y comentarios y todas las preguntas difíciles que quieran hacerle a los panelistas estaremos desde el chat listos y prestos a recibirlas. Y bueno, este espacio es un espacio que hemos gestado como preludio, como un primer paso a un evento que tendremos el próximo mes de marzo, que es el Smart Health Leader Summit, un espacio para discutir temas de interés en relación con la mejor atención en salud y pues un espacio virtual que va a tener énfasis especial en la agenda que sobre el sector salud hay en México. Entonces tenemos hoy dos participantes desde México, Santiago que nos acompaña desde Colombia y bueno, a todas las personas que están con nosotros, muchas gracias. Empiezo preguntándoles a ustedes, ¿ustedes qué opinan en la experiencia que tienen? ¿Es posible hablar de disrupción cuando hablamos de gestión hospitalaria? Bueno, si me permites iniciar, Javier, por Sandra. favor. Sí, Claro. hablando de hospitales, a ver, yo no creo que no solamente es posible, es necesario. ¿Sí? Es necesario. Venimos trabajando con modelos de operación muy antiguos. Si bien la tecnología ha avanzado y lo hemos visto en equipamiento, lo hemos visto en la parte farmacéutica, quizás en la operación no hemos dado ese salto cuántico, ¿no? que requieren los hospitales. Yo me pregunto inclusive si hoy diseñáramos un hospital partiendo de cero, si hoy inventáramos un hospital, ¿qué tantas prácticas de la operación actual adoptaríamos? O si diseñaríamos más bien un hospital totalmente nuevo, basados mucho en las plataformas tecnológicas. Entonces, creo que esa disrupción, como te decía, es un cambio necesario que tenemos que hacer en el sector salud. No es únicamente un tema de gusto o es un tema de necesidad. Creo que, vaya, de gusto, es un cambio necesario que necesitamos hacer porque la tecnología nos dice que podemos hacer mucho más con lo que tenemos actualmente. Muchas gracias, Santiago. Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con Javier, ¿no? Yo no me atrevo a hablar de una disrupción, pero sí de una obligación. Y además no puedo imaginarme una gestión hospitalaria, la sanitaria sin un componente tecnológico y de innovación. Es más, debe de estar desde el inicio, desde la creación, ¿no? En el durante y en el post y en el análisis de los procesos. ¿Para qué? Pues para que pueda estar en una mejora continua y además se convierta en algo que debería ser lo que nos persiga, ¿no? Un facilitador y una ayuda y nunca como un objetivo final, ¿no? De implantar o utilizar tecnologías, sino cuál es el fin,
¿vale? Buscarlo como ayuda y este sea un facilitador. Muchas gracias. Nahum, ya te doy la palabra. Tú que vienes del 100% del tema tecnológico en este momento, digamos, de la empresa que representas, cuando uno habla de disrupción, habla de una ruptura total, de un cambio total. ¿Qué opinas desde esa perspectiva y con tu experiencia frente a también los aportes que hacen Santiago y Javier? No, la verdad es que los comentarios son muy interesantes desde la amplia experiencia que tienen tanto Santiago como Javier. Yo además sumaría que desde el punto de vista de la tecnología a veces es de momentos. Ya contábamos con cosas como la telemedicina, ya contábamos con cosas como las computadoras, ya contábamos con un montón de elementos que hoy le sumas a la variable. Yo diría 3 grandes factores. Uno, hoy existe por parte de la gente una conciencia total. La pandemia nos ayudó a eso. Una conciencia total y una aceptación total de la importancia de la medicina. También le sumas que estamos viviendo una revolución tecnológica. El tema de la adopción tecnológica está más que nunca ha habido y además ha facilitado desde la perspectiva de cercanía hacia que a los médicos, a los doctores. Al final el paciente es una persona y el médico también es una persona. Los dos tienen miedos y los dos tienen que solucionar hoy. No, estamos en un momento en donde la tecnología está facilitando que la gente se cure. Y esa es la esencia del tema. Y sobre todo veo que la industria de la medicina, de la gestión hospitalaria, está entendiendo que el eje central es el paciente. Y a través de eso puedes dibujar una serie de servicios tecnológicos en donde si tú entiendes eso vas a lograr la empatía necesaria para que ese paciente se sienta cómodo en un momento tan incómodo como puede ser estar enfermo. Entonces la combinación de esa fórmula te da la capacidad de decir, es el momento de ser disruptivo, aceptar nuevas tecnologías, aceptar nuevas formas de abordar a la gente protegiendo tanto al médico como al paciente. La verdad es que esa combinación de factores que mencionaban Santiago, Javier, más esta fórmula de momento que estamos viviendo, me parece que es el momento de hacer disrupción. Claro, señor. No complementar, porque creo que lo has dicho perfectamente, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con la disrupción y con el poner tecnología por poner. O sea, tiene que ser poner la tecnología que haga falta en el sitio que haga falta y que aporte valor. Y ese valor es prestar una ayuda en el que sea un facilitador para el profesional sanitario, una ayuda para el gestor sanitario y un facilitador para ese paciente que cuando tiene que interactuar, cuando llega a un hospital, llega a un centro clínico, se siente vulnerable y en ese momento no nos acordamos ni de tecnología ni nos acordamos de nada. Debe ser algo que realmente lo pueda utilizar de una manera natural y me genere una ayuda. Y es que lo repito varias veces, ¿no? Lo de ayuda. Tiene que ayudar. Si no ayuda, se convierte en un problema. De verdad. Mi opinión. Claro. Muchas gracias y voy a unir a una pregunta que tenemos de uno de los asistentes. Me encanta, por favor, todas las preguntas difíciles para ellos. Ellos están invitados aquí para contestar sus preguntas difíciles de los cientos de asistentes que tenemos conectados. La hace Sergio. Y Sergio menciona, si es necesaria la disrupción hospitalaria o si es obligatoria con las tecnologías actuales. Escuchándolos y viendo esta pregunta de Sergio, ustedes han mencionado que la disrupción es obligatoria. La situación actual y este nuevo ordenamiento social que mencionaban aún nos ha llevado a saber que tenemos que hacer cosas diferentes, pero que no se trata solamente de tecnología per se. Sí, estoy recogiendo bien el asunto. Entonces, ¿cómo hacer, Javier? Porque o Santiago primero, para ustedes dos, ¿cómo hacer cuando estamos hablando de instituciones hospitalarias que son instituciones con modelos clásicos,
con formas organizacionales y de relacionamiento dentro de los mismos hospitales, jerárquicas, rígidas. Yo he tenido la fortuna de estar allá liderando procesos en organizaciones y ahí hay unos desafíos gigantes, es decir, de acuerdo con la tecnología, pero cómo abordar la disrupción cuando hablamos de instituciones, cuando es una institución nueva que arranca, puede ser menos difícil, pero cuando estamos hablando de instituciones hospitalarias de mucho tiempo, ¿qué deberíamos tener ahí en cuenta? ¿Me permite, Santiago, iniciar? Vale, claro, Sí. Javier. A ver, yo creo que ahorita nos dio la clave, Nahum, de alguna manera. La clave del cambio es poner al paciente en el centro del modelo. Lo que tú nos hablabas ahorita, Sandra, tiene que ver con organizaciones donde el centro del modelo era la organización misma o era el médico. ¿Sí? Y se creó la organización en función de eso y el paciente tenía que adaptarse a esa organización. Ahora lo que estamos hablando es que hay que poner al paciente en el centro del modelo y pensar en función de lo que el paciente necesita y facilitarle la atención a ese paciente. Coincido totalmente con Santiago en el sentido de que no es tecnología por tener tecnología. De hecho, como nosotros vemos, el modelo es primero armas tu modelo de negocio, después tu modelo operativo y después tu modelo tecnológico. ¿Sí? Pero cuando eres el modelo de negocio, el modelo operativo, pones al paciente en el centro y piensas, ¿cómo le facilitamos la atención a ese paciente? ¿Sí? Si la organización no cambia y sigue con el esquema tradicional, se va a enfrentar con que las demás organizaciones competencias sí van a hacer ese cambio. Y cuando haces ese cambio, no te preguntas si lo puedo hacer. El tema es, lo tengo que hacer en beneficio del paciente. Estoy de acuerdo, Javier, con lo que dices. Y yo añadiría ahí que una vez que ponemos al paciente en el medio y empezamos a trabajar, y ahí la tecnología sí es un facilitador, ¿no? Las historias clínicas electrónicas han sido un facilitador porque han permitido que ese paciente pueda ser atendido mejor, ¿no? Por las distintas especialidades dentro de un hospital, incluso dentro de un grupo de hospitales, porque el paciente se mueve, pero la información debe de acompañarle. Y cuando una departamental realiza una prueba diagnóstica sobre ese paciente de una especialidad en concreto, como medicina interna o cardio, o la que sea, ¿no? Dentro de un hospital, puede ver lo que es su historial y puede tener una visión mucho más enriquecida de él. Ahí estamos haciendo pues, gestión del cambio. Y coincido contigo, Javier, Sandra, lo que decías, en el que las instituciones antiguas estaban acostumbradas a tener sus propios hilos de información y la mía, esa información del paciente era mío y eso me daba poder y estatus dentro de ese hospital. Eso hoy ya no existe. Entonces esas barreras pues hay que romperlas, yo creo, con... yo soy matemático, ¿no? Y estudiamos en la carrera y al final las demostraciones como quería demostrar. Entonces hay que hacerlo con una demostración efectiva de que poniendo al paciente en el medio y a través de lo que son, en este caso, las historias clínicas electrónicas, hay un beneficio. Entonces, cuando tú lo demuestras, ese beneficio, y ese beneficio lo ve, entonces es cuando empiezan a romperse esas barreras que no son sencillas. Coincido contigo, Sandra. No son sencillas de romper. Okay. Nahum, ¿quieres complementar algo? Lo único que complementaría es que es interesante porque, como bien dice Javier, voy a tomar el entendimiento del modelo de negocio. Evidentemente hay un negocio y no se trata de este tema tan loable de la medicina porque en su naturaleza es así. En la esencia de la medicina es un tema de lo más sencillo de explicar, que es prolongar la vida. Pero en la etapa actual en la que estamos, tenemos que entender que esa tiene que ser un modelo de negocio que abarque la universalidad de todos. Y no todo mundo, desgraciadamente, no todo mundo está involucrado en un sistema de salud. Y eso es un reto. Y no se trata de que el que mejor entienda, como decía Javier, el que mejor entienda el modelo de negocio y cómo puedo hacerlo de manera más efectiva, va a ser el primero y el que será el disruptivo. Y va a ganar la competencia contra los otros. Y como dice Santiago, a veces mover a una organización de las que ya estaban es un tema de lo más complejo. Por eso a veces organizaciones, las empresas hoy un poco más, digamos, las que ya nacen digitales,
tienen un poco la vida un poco más fácil, porque la transición digital es compleja. Entonces, digamos que el reto aquí es convertir y hacer viable que todo mundo a través de la tecnología tenga la capacidad de ser atendido de forma correcta. Ese es el espíritu. Y si logramos eso, y además, afortunadamente, la tecnología lo permite. Hay varios gaps todavía que hay que cerrar. La brecha tecnológica no está. No podemos hacer medicinas para unos cuantos, tenemos que hacer medicina para todo, pero la tecnología sí te permite eso. De alguna u otra forma, encontrar el canal correcto y la forma correcta de llegar es la forma de convertir esto en un modelo de negocio y, como bien dice Santiago también, poder hacer que elefantes blancos, como decimos, se muevan, ¿no? Gente que ya sí hay, que ya estaba en un modelo y que empiece a caminar de forma distinta. ¿Me permite, Yo los Sandra, escucho, claro, complementando Javier, un poco y por favor. quizás contestando alguna pregunta de las que vienen, las que hace amablemente los asistentes, y siguiendo la misma línea de Nahum, coincido con él, o sea, el modelo de negocio tiene que responder a una problemática. Si la problemática, como es en México, por ejemplo, la accesibilidad a la salud, el modelo de negocio tiene que estar basado en eso, o sea, la accesibilidad. Y la tecnología tiene mucho que aportar. Por ahí había una pregunta referente a telemedicina. Claro, hay que armar bien ese modelo de negocio para que la telemedicina funcione. ¿Sí? La telemedicina per se, como ha estado diciendo Santiago, únicamente como tecnología aplicarla no va a funcionar. Hay que armar bien el modelo para que esto funcione. Yo estoy de acuerdo contigo, Javier, y es que al final el ejemplo de la pandemia nos lo ha enseñado con la telemedicina, ¿no? Antes no habíamos sido capaces de resolver la ecuación de una manera correcta y donde llevábamos más de 10 años, 12 años hablando de telemedicina y era real, ¿vale? Porque había una telemedicina entre primaria especializada, o sea, había una telemedicina entre el paciente y el médico ya de primaria o especializada, existía, pero no terminaba de romper o de usarse tanto como desde el punto de vista de lo que era el uso de una tecnología creíamos que era viable, ¿no? Y sin embargo, ha llegado el momento en el que el tema de la necesidad nos ha llevado a usarla. Y ahora estamos teniendo una sesión virtual en el que yo estoy en Colombia, vosotros estáis en México, estamos cada uno en un sitio y esto nos costaría en el escenario normal anterior pues tener que tener un movimiento que a lo mejor no hubieran sido capaces, no hubiéramos sido estos mismos los que estamos aquí, ¿no? Por la dificultad de la movilidad. Esto llevaba a la práctica de la telemedicina y de la telehealth, que ahora ya, pues, oye, nosotros estamos haciendo más de 400.000 consultas mes. Antes no llegábamos a las 1.000 consultas mes. No llegábamos a las 1.000. Y la tecnología era distinta, no era la misma. Pues nosotros no hemos tenido que cambiar mucho. ¿Qué ha sido? Que ha tenido una utilidad. Y la utilidad, en este caso, por desgracia, la pandemia nos ha traído en el que no podía existir ese movimiento, desplazo y esa presencialidad en esa consulta. Como ha aportado un valor, ha sido utilizada de un modo natural. Sin embargo, antes pues no entraba porque nos parecía un poco antinatura, porque podía elegir entre lo presencial y lo virtual. Entonces está claro que me iba al presencial. Y claro, estoy convencido que después de esto va a bajar, ¿no?, el uso de la telemedicina, pero sí va a poner y se va a evidenciar que se puede hacer. Bueno, yo quiero como han dicho temas han tocado temas muy interesantes y quiero no dejar perder varios de esos. El primero es pensar en disrupción para gestión hospitalaria sería pensar en que nuestras instituciones giren en torno al paciente realmente. O sea, nuevas formas de organizar y por lo tanto de dar respuesta, ¿cierto?, a esas necesidades. Eso ya por sí es disruptivo, porque yo lo digo con todo respeto, el discurso del enfoque centrado en el paciente que llevamos muchos años desde calidad, pues es un discurso, porque en la práctica, pues el paciente tiene que llamar a mi institución en los horarios que yo le diga para pedir una cita. Eso ha cambiado ahora y con el COVID mucho más,
¿cierto? Ahora necesitamos omnicanalidad y otro tipo de cosas, pero pues eso, el enfoque centrado en el paciente para mí realmente implicaría disrupción en la organización y el funcionamiento de las instituciones. La tecnología, han insistido ustedes, apoya, ayuda y sirve cuando genera valor y resuelve esas necesidades, aquí escuchándolos a todos. Hay una tarea muy grande y hay algunas preguntas sobre eso aquí en el chat y es relacionadas con cómo hacer realmente para escuchar al paciente, o sea, cómo llegamos y nos acercamos realmente, porque aquí hay un comentario de alguien que nos menciona que hay que hacer, por ejemplo, con el tema de la idiosincrasia de la población, un proyecto de telemedicina que en Perú que desafortunadamente no ha tenido la acogida de parte de la población. Entonces, si voy al enfoque centrado al paciente, quiero ponerlos a ustedes en aprietos preguntándoles, bueno, para hablar de esa disrupción, ¿cómo es que tenemos que escuchar a esas personas? Seguramente después del COVID muchos querrán, como en un caso de la vida real, un paciente hace unos días le dijo a un médico que estamos acompañando, le dijo, doctor, pero ¿por qué me toca ir ahora si hace 3 meses no me tocaba ir? O sea, si ya me prescribió por teléfono una vez, vuélvame a prescribir, no se complique la vida. Quiero dejarles ese punto, o sea, el punto de escuchar cómo es que realmente podemos llegar a escuchar a los pacientes y tal vez eso pueda ayudar a responder también varias preguntas que tenemos en la audiencia sobre el tema. ¿Quién se lanza? A ver, si me Dale, permite, Javier. Sandra, porque es un tema que me apasiona mucho, la verdad. Yo no veo el reto en la disrupción tecnológica, yo no lo veo el reto, o sea, porque la disrupción tecnológica ya está, o sea, ya los elementos ahí están, o sea, no tenemos que pensar en inventar más cosas, se van a seguir inventando, va a seguir la innovación, por supuesto, estamos ya en un ciclón de innovación tecnológica impresionante que difícilmente se va a poder parar vaya, ahí no veo el problema, o sea, la disrupción tecnológica no es el reto es la adopción de esa tecnología. Pero para esa adopción, regreso a tu tema principal, que es el enfoque al paciente. Ese sí es el reto. Eso es lo más difícil en una organización. Lo más fácil es decirlo, el discurso ahí está. Y tú sabes perfectamente, Sandra, que hay muchas organizaciones que lo dicen. No, mi organización, el centro del modelo es el paciente, pero mis horarios de servicio son estos. Y el paciente tiene que adecuarse. ¿Sí? Entonces, decirlo es muy fácil. Llevarlo a la plática, ya sea una conversión de tu modelo operativo y tu modelo de negocio en función del paciente, eso es realmente complicado. Entonces, ¿qué sucede? Y perdón por el comentario para nuestros amigos de Perú que hicieron la pregunta, pero yo preguntaría si realmente el modelo que ustedes tienen de telemedicina está enfocado a las necesidades de la población, porque si la población no lo está usando, quizás no estamos entendiendo perfectamente sus necesidades. ¿Sí? Hay algo quizás ahí en el modelo que ustedes implementaron, donde quizás la tecnología está, pero volvemos al tema, no es poner telemedicina por poner telemedicina. ¿Sí? Hay algo que quizás ustedes están pasando por alto en ese análisis de por lo cual el paciente usa o no usa la tecnología. ¿Sí? Creo que esa es la clave realmente del modelo. Y sí, coincido contigo, Sandra. O sea, el punto número uno es centrarse en el paciente, pero créemelo, esa es la parte más difícil para una organización. Si lo entiendes, ya lo demás fluye mucho más fácil. La tecnología llega sola y se aplica. Pero eso primero es todo un parto. Yo complementaría, si me permite, Santiago. Las empresas de consumo, y toco nada más de manera muy rápida el tema, Coca-Cola, todas estas empresas que dedican un montón de esfuerzo a tratar de entender a su consumidor, los momentos, cómo compra, qué hace. Y es un poco lo que está describiendo Javier. Y ese es el arte del tema y esa es la complejidad. Y el que lo logre entender primero ganará mercado. Es así de simple. Hay un caso de uso que a mí me gusta mucho de tecnología enfocada a seguros. Hay un caso de un empresario norteamericano que él, derivado de los padecimientos que tenía, sobre todo sobrepeso y lo relacionado a lo que le estaba generando, no conseguía un seguro. Entonces él dijo, bueno, pues yo voy a fundar mi propia empresa de seguros y voy a premiar a los que se porten bien. Es decir, con Internet de las cosas, un teléfono inteligente, voy a hacer que las personas que quieran hacer un cambio en su vida tengan mayores beneficios
para ser asegurados. Y esa información y ese intercambio de datos de día a día los recibía la empresa, porque al final es eso, son datos, la nube son datos, y qué haces con esos datos y cómo los conviertes en productos es lo que crea diferenciación y te genera una ganancia o un modelo de negocio. Entonces, ese caso es muy interesante porque él, de una experiencia personal en donde hubiera, y muy entendible desde el punto de vista de los seguros y del riesgo, en el modelo tradicional, él no debería haber sido asegurado, cosa que no consiguió. Fundó su propia empresa y empezó a premiar a la gente que lo hacía y empezó a capturar gente que le interesaba eso. ¿Y a qué voy con este ejemplo? Hubo un insight que él pudo ver en él y que entendió que había un mercado específico que le interesaría eso, que es el entendimiento que menciona Javier. Ese entendimiento de esa persona, de ese consumidor que le interesaría, dijo, yo quiero este pedazo de mercado y además doy valor como aseguradora, tengo un negocio muy bueno, utilizo tecnología y hago diferencia, ¿no? Y sobre todo, como dice Santiago, tiene sentido, porque los seguros siempre estamos viendo el lado negativo. Cuando ves el lado positivo puedes tener otro caso, ¿no? Y eso es disrupción, eso es tecnología, eso es entendimiento de la persona o del paciente o del consumidor al que quieres llegar, ¿no? Muy interesante, Naum. Santiago, no sé si los pongo en aprietos. ¿Algún otro caso que conozcan ustedes donde podamos hablar de disrupción orientada a salud? Sé que el COVID nos llevó a la disrupción, o sea, y creo que la información de las 400.000 consultas por atenciones a través de salud electrónica que mencionaba Santiago son un gran ejemplo de un caso en el tema. Pero ¿algún otro que quieran comentar con la audiencia? Mira, a mí... Sí. Adelante, Santiago. Fíjate, yo creo que este tipo de, o sea, estos casos de, digamos, evidentes, ¿no? Donde ha habido una disrupción y ha habido una mejora, ¿no? del servicio, de la prestación al usuario, del cuidado del paciente, viene también muchas veces como consecuencia de las prioridades y dónde lo queramos poner, ¿no? Naum estaba nombrando, igual que Javier, poniendo y tú lo decías, Sandra, y hay preguntas que estaba ahí leyendo en el que lo comentan, en el que no todos los países ni todas las poblaciones dentro de un país se encuentran en las mismas condiciones. No todos tienen la misma conexión a Internet, no tienen el mismo acceso y aunque uno de los principios básicos en la salud es el tema de equidad, la realidad es que no se da. ¿Vale? No es real porque el tema de la equidad en tecnología llegará, pero hoy en día, aunque todos tenemos acceso a muchas cosas, no la tenemos de la misma manera, ¿no? Entonces, sí hay que buscar un punto de equilibrio en el que, yo pondría otro ejemplo, ¿no? Con el COVID ha habido algo que nosotros hemos podido hacer que ha sido un autotriage, un autodiagnóstico de lo que ha sido mi estado de salud para intentar detectar si esa persona puede estar o no infectada o ser un caso de COVID, ¿no? Esto lo hemos llevado o lo puedes llevar a lo que es un autotriage para entrar en urgencias de un hospital. De tal manera que yo me hago ese autodiagnóstico, ese diagnóstico que hago y realmente termina con una visita a urgencias, me puede decir a qué hora tengo que llegar, donde en función de la presión que tengo en urgencias, me va a permitir llegar a la hora que tengo, no hacer una espera, ya tengo un autodiagnóstico en parte hecho y reutilizo, ¿vale? Para no tener que volver o hacer esperar o hacerle las mismas trias que ya he hecho anteriormente y volver a preguntarle una vez lo que hay. Es decir, hay una optimización de los procesos asistenciales, en este caso el de urgencias, y además si lo pudiésemos industrializar, con ese diagnóstico, autodiagnóstico, perderíamos menos tiempo y podría ser hasta efectivo en el que sabemos que los sábados por la mañana hay esguinces. ¿Por qué? Pues porque se juega más al fútbol, porque ya tenemos una edad, llegamos y vamos entre los amigos a hacer ese partido, pues nos lesionamos y al final terminamos en urgencia. Pues entonces sabemos que es que entras y vas a ser un esguince, pues ese tipo de cosas pues, permiten dejar una capacidad de asistencial a problemas mayores. Ahí yo creo que aporta también el uso de la tecnología. Muchas gracias, Javier.
Sí, bueno, un poco contestando tu pregunta y reafirmando lo que decía Santiago y también un poco una pregunta de Amaury de Cartagena. A ver, creo que para ejemplificar mejor lo que es la atención centrada en el paciente y el uso de la tecnología, estos procesos de disrupción, hay que contar un poco la historia, ¿sí? ¿Cómo nos gustaría que fuera la historia de atención al paciente? Tomo el ejemplo de Santiago, ¿no? El paciente que tiene algunos síntomas y entra quizás a un chat que te contesta un robot y el chat del robot lo va guiando para ir orientando su diagnóstico. Y en función del diagnóstico, el mismo chat le da una conexión a internet, a una teleconsulta o una videoconsulta. No todo tiene que ser telemedicina, puede ser por teléfono. Y en esa teleconsulta o videoconsulta profundizan en el diagnóstico, ¿sí? Y pudiera ser el caso que es un paciente que por su saturación, por su temperatura, no requiere ir por lo pronto al hospital. Pero si este sistema de salud le dice, bueno, vamos a permitirnos enviarte a tu casa a alguien que te haga una prueba de COVID o te haga toda una placa de rayos X, en fin, para tener más certeza de esta información. Todo esto obviamente subido a la nube y está en un expediente que se puede compartir. Y se decide que el paciente no requiere hospitalización, pero sí requiere atención en su casa. Y esa atención en su casa ya es parte de una nueva hospitalización virtual. Esa es una disrupción. Es decir, el hospital no son las cuatro paredes. Llevamos el hospital a la casa porque aparte tenemos los hospitales llenos. Entonces, mediante un sistema de hospital virtual, donde hay médicos conectados en video con el paciente, supervisado con alguien de la familia, con dispositivos que nos están reportando su temperatura, su presión arterial, etcétera, podemos estar monitoreando a un paciente desde su casa como si estuviera prácticamente en un hospital. Ese sería otro ejemplo de disrupción, desde un síntoma hasta una atención, por decirlo así. Pero hay que contar esa historia para que la organización entienda qué es lo que se necesita y no qué es lo que quiero o puedo hacer. Esa para mí sería la gran diferencia, ¿no? ¿Algún comentario, Nahum? O sea, tenemos una avalancha de preguntas. Sí, Estoy no, si feliz. quieres, Sé que las están yo, viendo en el chat. no, Pero, solo complementaría lo que está diciendo Javier y Santiago con algo bien simple, para, si quieres ya rematar esto y nos vamos a otro punto, porque sí hay muchos temas, nos está permitiendo ahorita lo que estamos viviendo, la telemedicina o este caso de uso, nos menciona Javier, es dibujar la jornada del paciente de forma distinta. A diferencia de otros momentos en el método tradicional, no teníamos esa facultad. Ahorita sí la tenemos. Y sí podemos, en este caso, como bien dice Javier, desahogar en algo muy sencillo, ser operativamente más eficiente, pero puede quedarse y poder bajar eso en un procedimiento y dibujar esa jornada. Además, imagínense la empatía que generaríamos con un paciente que se cura en su casa y se siente atendido ahí. Entonces, no hay nada más complicado. Yo que he estado alguna vez en un hospital por X razones, es complejo, te sientes incómodo, vulnerado, no sientes que pierdes un poco de tu autonomía. Entonces, está dibujado de la jornada del paciente y además ver resultados y imagínense el voz a voz de esas personas. Yo me curé con este servicio, te lo recomiendo, ¿sabes? Se daría de manera muy orgánica, ¿no? Sí, y perdón, Sandra, un comentario muy breve. Imagínate lo difícil que es para el hospital decirle, oye, al paciente no lo das de alta cuando sale del hospital. Lo das de alta en su casa, después de 3 días. O sea, lo sigues atendiendo en su casa. Y eso los hospitales hacen mucho ruido. O sea, ¿cómo? ¿Ya se fue a su casa y no lo dio de alta? No, lo sigues atendiendo. Sigue siendo hospital en su casa. Voy a hacer 3 comentarios porque estamos metiéndonos en un tema que habíamos nosotros planteado conversar y es el de esos factores que facilitan y los que dificultan la innovación en la gestión hospitalaria, ¿cierto? Aquí creo que entre las preguntas, los valiosos aportes de ustedes hay varios temas, pero voy a retomar el de la desmaterialización de los hospitales, o sea, el concepto de que el hospital es mucho más que solamente los ladrillos, o sea, los pacientes que podemos atender en las paredes de una sede o de una infraestructura, ¿cierto? Ahí hay un proceso interesante de disrupción, pensar que yo tengo alcance al manejo domiciliario, que como aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos instituciones de salud dedicadas a manejar pacientes con ventilador en su casa, o sea, ventilados en casa. Hace 10 años eso era impensable, pero y el COVID nos ha llevado a cosas
o sea, acelerar procesos hoy a temas de, bueno, en tratamientos oncológicos, es decir, una serie de cosas que antes se pensaba que no se podían hacer, ahora sí. Pero allí hay otro elemento importante y tiene que ver con la conectividad. Yo creo que, y plantearía, desde el sector salud no somos los que determinamos qué tanta conectividad, qué tanto acceso a Internet hay, pero deberíamos, si hay zonas de nuestros países donde haya conectividad, allá trabajar en forma de telemedicina. Donde no lo haya, pues esa no es una alternativa para los pacientes, ¿cierto? Porque un poco hablando del tema de equidad, no siempre todo está, o sea, no siempre los recursos, como el tema de conectividad, están disponibles para todos los pacientes. Pero hay un punto importante que tocan en varias preguntas y tiene que ver con el compartir los datos, con el expediente electrónico, con la interoperabilidad, tan en la agenda de los países del primer mundo y en los nuestros todavía en el mundo allí sigue estando, y esa capacidad de compartir los datos, que obviamente también es algo disruptivo. Lo mencionaba Santiago hace un momento, en algún momento es la información en silos, en nuestro servicio, en nuestra institución, y entonces ahora compartirlo. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser los siguientes pasos que desde las instituciones de salud se dieran para facilitar ese proceso de interoperabilidad? Entendiendo que vienen unos temas de gobierno, de reglamentar los estándares, la interoperabilidad semántica, bueno, esos temas no vamos a entrar en eso, daría para otro webinar, pero sí ustedes, a la audiencia que tenemos desde sus instituciones, ¿cómo deberían estar preparándose y así empezando ya a hacer sentido de realidad con este tema de interoperabilidad? Yo, si me permitís, empiezo dando mi opinión, ¿vale? Yo creo que lo que dices es realmente importante, y en la reflexión que has hecho, o sea, esas zonas donde justamente es más complicado que llegue una línea de Internet, unas comunicaciones para poder recibir esos servicios, seguramente sean los que también tienen más dificultad para que puedan tener un centro clínico, un centro hospitalario cerca. Por tanto, va a ser siempre más barato el poder tener y llevarles allí los especialistas de un modo virtual y darles un servicio y una atención virtual que no presencial. Y esto enlaza, como muy bien has hecho, con esa interoperabilidad de datos clínicos. Es decir, si esta gente que se encuentra y los que no, distribuidos o no tienen acceso porque no tienen ese centro o no tienen ese especialista en ese centro suyo, le puede permitir, porque pueda tenerlo de una manera remota y además pueda, digamos, interoperar con esa información clínica que pueda haber entre distintas historias clínicas, distintas instituciones, pero ahí nos encontramos con un tema más complicado que los anteriores, esa interoperabilidad de datos clínicos. ¿Por qué? Porque sabemos que existen estándares clínicos, no de ahora, de hace un montón de tiempo, pero para poder... o sea, es lo que comentabas tú antes, ¿no, Sandra, hace un momento? Si tuviésemos que montar un hospital de cero, ahora mismo lo haríamos mucho más digital y mucho más inteligente. Pero es que hasta hace muy poquito, y digo muy poquito, y todavía sigue existiendo papel en los hospitales. Y ese papel que está en esos archivos, en con esos tomos y esas historias clínicas que son esas carpetas, cuando hemos ido construyendo los GISes, esos GISes no estaban con una estructura de datos normalizada que permitiese ser usable. Ahora, sobre eso y sobre esa inversión, ahora dice, ven, vamos a cambiarla. Todos hemos sufrido y se nos ha puesto pelo blanco de montar GISes y de montar ese tipo de cosas que no son sencillas, donde lo que dices tú, esa gestión del cambio de el siglo de información, pero es que yo soy el jefe de servicio del servicio de neurocirugía, señores, que es que soy, y esta información es mía, ¿cómo la vamos a compartir? Y además ahora ponle que cómo invertimos, que no es barato, aunque luego sale barato a la larga, esa implementación de ese GIS normalizado y qué hacemos con el antiguo y qué hacemos con esa información, ¿no? Yo creo que no lo vamos a resolver ahora, no es el objeto, pero el poder hacer esa interoperabilidad y intercambio de información sanitaria es uno de los grandes retos que tenemos por delante. No sencillo, no sencillo, pero lo tenemos por delante y, hombre, se alcanzará, pero no va a ser trivial. No, es que este tema, como bien dicen, el tema de la protección de datos,
en mi experiencia en el mundo de la tecnología, yo lo que puedo compartir es que, y retomo algo que decía Santiago al principio, es mientras tenga sentido para la persona que está usando la tecnología, va a estar dispuesto a compartir. Si tú quieres obtener algo, estás dispuesto a compartir. Viviendo en el mundo ideal, en donde todo el mundo tuviera acceso a un smartphone o una computadora, que sabemos que no existe, pero pensando en ese escenario ideal, donde sí todo el mundo estuviéramos a la par, este debate tendría mucho más sentido, ¿no? O sea, es decir, porque muchas veces es tan complicado el hecho de decir, pues vean, yo les apuesto que muchos de ustedes guardan las radiografías que se sacaron hace 10 años en algún closet, porque es algo tan íntimo que sientes que no lo usas, no funciona. Si alguien llegara a obtener esa información, seguramente no haría nada. Pero me parece que va ligado al tema de tener sentido. Si tiene sentido, es el canal correcto, la comunicación correcta y te está dando valor, la gente va a estar dispuesta a compartir. Insisto, no es la realidad del mundo. La realidad del mundo, si algo tiene la pandemia, es que ha dejado de manera muy clara que hay muchos mundos y que cada quien vive la pandemia de una forma distinta y que cada quien tiene diferentes realidades. Entonces, pero sí hay algo que nos une, que es la necesidad de estar sanos y de prolongar la vida. Y en ese sentido, la forma en la que logremos, con las condiciones tecnológicas que tenga la gente, de darle un servicio que haga sentido, tomando el ejemplo de Perú, que como decía Javier, posiblemente no sea lo que en ese segmento al que no está funcionando por algo específico, realmente si hace sentido, como decía Santiago, la verdad es que la gente estaría dispuesta a compartir. Ya después nos metemos en otro tema de regulación de gobierno y qué pasa con ese tema que también es complejo, pero realmente me parece que la voluntad vendrá si tiene sentido. Pero Javier, querías mencionar, Santiago. Nosotros tenemos un problema como, digamos, la tecnología ahora quizás va más rápido de lo que va la disrupción que hacemos del uso de la tecnología en el entorno sanitario. Y yo te voy a poner un ejemplo. Hoy hay grupos de WhatsApp voy a poner radiólogos, ¿vale? Para tener una segunda opinión entre ellos, y no una segunda, sino de un montón de radiólogos a la vez, sobre una imagen que se han sacado con el teléfono, donde hacen una foto, la envían al grupo y tienen la opinión en el instante prácticamente de esos compañeros. Y sin embargo nosotros estamos hablando de si la inteligencia artificial, que si espera que para poder compartirlo, porque van a ser autodiagnosticados, porque vamos a poner eso en común, pero espérate porque para interoperabilidad tiene que ser imagen DICOM o ya no DICOM, pero tengo que pasar los packs que tengo a las VNAs. Y eso me implica que todas las modalidades las tengo que sacar y volver a meterla. Y esa migración. Y ahí ya tienen cuántas historias y cuántos informes compartidos entre ese grupo de radiólogos. Y nosotros no hemos echado a andar. Eso es una realidad que tenemos. Total. Me encanta. Perdón. Me encanta ese ejemplo, Javier. Coincido con Santiago y hago algunos comentarios de Javier Leuster, que también comenta en el chat. Insisto, o sea, nuestro reto no es la tecnología. La tecnología lleva una dinámica ya de crecimiento que estamos batallando para entenderla y adaptarla. O sea, creo que nuestro tema realmente es entender cómo usamos esa tecnología. Y tú mencionabas hace rato, Sandra, temas de accesibilidad, ¿no? Y pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una población en una ciudad aquí de México que con el tema de COVID se planteó la necesidad de tener telemedicina. Y analizando esa población nos dimos cuenta que había una gran cantidad, más del 30%, eran adultos mayores, que se les dificultaba el manejo de teléfonos inteligentes, no tenían teléfonos inteligentes o inclusive no tenían internet. Entonces, el modelo se diseñó en base a accesibilidad, ¿sí? No uso de tecnología. El tema el problema era accesibilidad, ¿sí? Y sobre la accesibilidad usamos tecnología, y usamos call center, y usamos media center y otros elementos para facilitar la accesibilidad a la población. Entonces, si hay uso de tecnología,
pero no la tecnología es el centro del modelo, por una parte. Por otra parte, creo que un tema que estamos pasando por alto es que tenemos que empezar a pensar en una gestión diferente de los servicios de salud. ¿Sí? Ahorita mencionaba también Santiago el jefe de departamento de neurología o el director del hospital, y la población nos está exigiendo, en ese enfoque centrado en el paciente, y ahora el COVID fue la gran prueba, servicios integrales. ¿Sí? El paciente no quiere la consulta por un lado, el laboratorio por otro, la hospitalización por otro, el financiamiento por otro lado. A ver, ¿cómo me puedes resolver tú todo el problema que tengo? Y en ese sentido, los hospitales en México, por lo menos, reprobamos el primer examen, porque empezaban los pacientes COVID a llevarnos por teléfono. Nosotros no sabíamos cómo atenderlos a distancia, no teníamos médicos para atenderlos, y el paciente estaba requiriendo una atención integral. Entonces, esa falta de enfoque del paciente, ¿sí?, obliga a un cambio en nuestra forma de pensar y de gestionar, y darnos cuenta que ya no somos un departamento, no somos un hospital, somos todo un sistema. Y en ese sistema es indispensable compartir información. ¿Sí? Ahora, si me permites, doy pie a un segundo tema, y muy breve también. En ese compartir información, ¿quién pone las reglas? ¿Sí? Y creo que todos nosotros estamos viendo gobiernos similares, donde, y lo hablábamos previamente antes de iniciar la sesión, donde quizás tenemos gobiernos proactivos que empujan las reformas, otros más pasivos y otros que inclusive las entorpecen. Y aquí mi propuesta ha sido, bueno, como sector privado, algo tenemos que hacer independientemente de que el gobierno haga o no haga. ¿Cómo nos organizamos como sector privado para empezar a compartir información, ¿sí?, y lograr que la información fluya en beneficio del paciente? Tocas varios puntos y no nos queda mucho tiempo, pero no voy a dejar escapar 3 temas. Uno tiene que ver con esa brecha que hay entre el sector público y el sector privado. El timing, los tiempos que hay en lo público y con los gobiernos. Hay varios comentarios en el chat relacionados con el tema de la disrupción en lo público. Y yo les preguntaría, ¿qué esperaría uno? No importa la afiliación política, sino que esperaría uno de los gobiernos, de los líderes de la gestión sanitaria en nuestros países frente a la disrupción y frente a equidad, acceso. ¿Qué esperaría uno que tengan un papel de facilitadores, de promotores? Bueno, no queremos que sean los que entorpezcan, pero ¿qué opinan un poco sobre eso? Vuelvo y repito, al margen del tema político, simplemente desde el concepto de lo importante que es el sector público. En mi país, por ejemplo, en Colombia, los hospitales públicos están en sitios donde no hay nadie más que preste la atención. Pero ¿cómo hacemos para ayudar y para facilitar y para que ahí pueda haber disrupción? No sé si quieran comentar algo sobre eso y voy a 2 temas más para ir cerrando el espacio. Sí, si me permiten, yo creo que como me parece que, como ya había mencionado Javier, me parece que como industria tendríamos que nosotros impulsar, es decir, cabildear e impulsar el marco que quisiéramos para poder desarrollar más. Ya después, y no hay que meter aquí el tema, y eso se hace en cualquier industria, pero aquí ya tenemos casos de uso que podemos explotar. Entonces, si a mí me preguntas idealmente, desde la punto de vista de empresa de tecnología, lo único que pedimos es que haya esos foros, haya esa capacidad de poder subir esos temas y que lleguen a un buen fin. Evidentemente, hay un interés comercial sobre el tema. Eso no se puede, este tema que hemos platicado en diversos momentos de la charla de hoy es modelos de negocio. Pero realmente lo que quieres es que los gobiernos entiendan que al momento de apoyar a esa industria vas a poder realmente generar valor de salud y hacer política pública de salud. Es decir, crear un marco en donde las empresas que deseen participar ahí puedan participar de forma correcta, porque aquí la clave es, el gobierno no está para limitar, el gobierno está para poner las reglas del juego y que esto sí fluya y que este engranaje sí funcione de forma correcta. Si a mí me preguntas, yo pediría eso,
que es muy complejo, que entramos en temas de política, que es complicado también. Ahí Santiago seguro va a querer complementar algo de el tema de poder ser congruente para poder hacer más. Me parece que tenemos una responsabilidad como iniciativa privada para impulsar, pero esperamos la voluntad de los gobiernos para poder escuchar, entender y crear marcos regulatorios que nos permitan ejecutar. Bueno, muy bien. ¿Puedo ir con otro tema? ¿Les parece? Y tiene que ver con alfabetización digital. Hemos tocado y es, bueno, necesitamos que los pacientes también, y lo mencionó Javier, lo mencionaste tú, Santiago, en las preguntas, lo han dicho en el chat, que los usuarios y los pacientes puedan saber cómo manejarse con la tecnología, cómo acceder, cómo conectarse a un Zoom, bueno, este tipo de cosas. Pero también hay un tema importante y es la alfabetización digital hacia adentro, entre los profesionales, entre los equipos de salud, para que fomenten, propongan y faciliten esta disrupción. ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿Qué Pues, tanto camino queda por recorrer? yo creo que queda camino por recorrer, sin duda, ¿no? Pero, como decía, incluso a los que durante un tiempo, y yo me incluyo, hemos estado intentando dinamizar el uso, creo que también no lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Y como el ejemplo que ponía del WhatsApp. Yo creo que si nosotros entregamos y ponemos soluciones que aporten valor, que se usen, los profesionales, aunque tengan un gap en ese entrenamiento, utilización de esas herramientas, lo van a usar. Pero la clave y la cuestión está en el que les sea útil. Cuando yo en mi teléfono me descargo una app y esa app en los 3 minutos, ni 3 minutos, o sea, en el primer minuto, yo no he sido capaz de hacerme con ella y utilizarla, la abandono, no la vuelvo a utilizar. Entonces, nosotros tenemos la obligación, y digo desde el caso mío, pues desde el rol que desempeño, no dentro de mi organización y en el papel, que es de hacer las cosas útiles. Si las hacemos útiles para ellos, yo creo que ese gap y ese salto, Sandra, automáticamente desaparece. Pero si lo hacemos muy complicado, como digo, pues para integrarnos, venga, si es Daikon, si no es Daikon, espérate que dentro de 3 meses, espérate que dentro de 6, pues al final se pierde esa... Tenemos que ser capaces de hacer las cosas mucho más rápido, mucho más usables, mucho más fáciles y aprender continuamente. Porque si sobre algo erramos, sobre algo tenemos un error o algo es susceptible de mejorar, hay que mejorarlo. Y lo bueno de hoy va a ser malo, va a ser pobre y escaso mañana, porque es que mañana va a ser mucho más fácil de uso a nivel de tecnología y a nivel de aporte de valor que va a entrar. Y ahora mismo el tema de inteligencia artificial que hemos dicho es todo un horror poner un proyecto de ese tipo, pero llegará un momento en el que se utilizará de una manera natural como una ayuda a la toma de decisión clínica. Pero tiene que ser sencillo, porque si tú a un médico le dices, o a un profesional sanitario que le vas a poner una herramienta de ayuda a la toma de decisión clínica, por ejemplo, a un codificador en los hospitales para codificar, y de 10 codificaciones tiene el error en 4, y no porque tenga 4 errores, sino en es que tarda más tiempo de lo que tarda haciéndolo él, pues entonces yo no lo quiero. Ahora, si le está ayudando, lo compra. Claro, y lo usa de una vez. Voy a cerrar, bueno, no, todavía no vamos a cerrar, pero hay preguntas que les voy a hacer direccionadas, perdónenme que no le dé la palabra a todos, y es, Javier, es la base una pregunta que me parece interesante para Javier. Se la voy a hacer yo a Javier, porque sí es, ¿qué opinan ustedes de generar laboratorios de innovación hospitalaria para facilitar la disrupción en la solución de los problemas de los mismos hospitales? Si no me haces esa pregunta, yo le iba a contestar de todas maneras, Andrea. Mira, me parece excelente. Yo creo que ahorita el tema en el sector salud precisamente trata de innovación. O sea, innovación, insisto, no es únicamente tecnológica, sino es la innovación de modelos de atención. ¿Sí? Creo que nos hemos quedado atrapados en una inercia de operación en los hospitales y esto implica hacer cambios, o sea, cambios fundamentales y los laboratorios de innovación son fundamentales. O sea, yo espero que de pronto empecemos a ver el Hospital San José Amazon, ¿sí? El Hospital de San Isidro Google, o sea, empecemos a ver
cambios en el sentido de cómo nos empezamos a aliar inclusive con compañías que entienden mejor la tecnología, que entienden mejor el enfoque del usuario y empezamos a aplicarlas a nuestros hospitales. Muy bien. Bueno, mis queridos invitados, para el cierre, para la audiencia que ha persistido hasta este momento conectada, si quiero llevar o ir a mi institución y promover y fomentar la disrupción de todo lo que hemos hablado hoy, ¿por dónde empezar? ¿Qué consejo o qué sugerencia le dan a las personas que nos están escuchando hasta ese momento para decir el siguiente paso que proponemos se dé es el siguiente paso, perdón, desde el entorno de cada uno, ¿no? ¿Qué sugieren? Porque esto es algo que, no sé, o dónde se estudia o dónde me lo inyectan, bueno, no sé, ¿por dónde lo hacemos realidad? Vamos un poco a lo práctico. La opinión de cada uno de ustedes para el cierre, por favor. Vale. Sí, yo si queréis, yo diría, primero va el qué y luego va el cómo. La tecnología es necesaria, pero ojo, porque la seducción tecnológica puede ser una constante amenaza dentro de las organizaciones si no tenemos claro qué queremos de ella y para qué. Entonces yo diría, y repito, primero el qué y luego el cómo para hacer esa transformación. Muchas gracias. Javier y Nahum, no se van a salvar, eso es para todos. Sí, si quieres, sigo yo. Básicamente yo contestaría desde dos perspectivas que son muy, muy, muy importantes. Una, desde la perspectiva del usuario, digamos así, que esté abierto a entender la tecnología, entender lo que se le está proponiendo y darse un momento para decir esto me puede funcionar o no. Y desde el lado de las organizaciones, realmente que creen modelos de generación de valor. Si logran construir eso, la verdad es que podría, o sea, ahora que estamos viviendo momentos tan complicados y que estamos tan conscientes de lo que está pasando y el nivel de información que tenemos es tan alto. Si logran generar valor, me parece que automáticamente la gente estaría muy agradecida y tendrían esa fidelidad que las organizaciones están buscando, ¿no? Muchas gracias, Nahum. Javier. Sandra, la primera, te iba a contestar con una palabra que Jaime Concha puso en el chat y lo estaba pensando y después lo leí y creo que era una respuesta muy obvia, decir liderazgo, ¿no? Pero pensé que me iba a quedar corto y agregaría 3 palabras más. Tiene que ser un liderazgo primero basado en un sueño, o sea, cómo nos imaginamos, cómo nos gustaría que fuera ese hospital, ese sistema de salud. Después, la segunda palabra sería disrupción, ¿sí? No tener miedo a romper los esquemas actuales, ¿sí? Y pensar cómo nos gustaría en esa hoja en blanco y hacer cambios. O sea, y tercero, perseverancia. O sea, no es un tema fácil. Para aquellos que quieran entrar en este esquema de disrupción, innovación, bienvenidos. No es un tema sencillo, no todo va a ser miel sobre hojuelas, pero no hay otro camino y realmente vale la pena en beneficio de nuestros pacientes. Bueno, pues yo cierro diciéndole a los participantes, a ustedes, y con el perdón, complementándolos de alguna forma, y es haciendo un llamado a que si no somos nosotros, los del sector salud, los que lo promovemos y lo hacemos, van a venir otros, no solamente los de tecnología, sino otros, a tomar los espacios que nos deberían corresponder a nosotros, desde otros mercados y de otras perspectivas. Y es allí donde uno voltea a mirar y dice, ¡oh, pero cómo es posible! Los pacientes eran míos y ya no lo son. Y ya pues habremos perdido tiempo. O sea, creo que con ese mensaje darles un llamado a la acción, a los panelistas, a agradecerles a ustedes sus valiosos aportes, su tiempo, a todos los asistentes recordarles, este es el primero de 3 webinars que tenemos previos al evento que tendremos en marzo 24 y 25. Entonces, bueno, estaremos enviándoles la información. Hay una pequeña encuesta al final para que por favor nos dejen sus comentarios y sus aportes. Santiago, gracias. Javier, gracias. Nahum, muchas gracias.
Cuídense mucho todos Sandra, y los veo si me pronto en este permites espacio. una frase favor. rápida. Si no Claro. somos nosotros quienes, si no es hoy, ¿cuándo? ¿No? Muy bien. Si no es hoy, ¿cuándo? Bueno, muchas gracias y saludos a todos en México y los demás sitios donde nos acompañan hoy. Bueno, muy amables. Saludos a todos. Hasta Gracias luego. a todos. Gracias. Gracias, Sandra. Chao.